¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos con ustedes nuevamente en este programa Pico de Gallo, una vez más, después de 2 sábados de ausencia por asunto de fuerza mayor. Un servidor, Carlos Garza Limón. En esta ocasión tenemos a 2 diputados. Están con nosotros 2 diputados que estuvieron a cargo. Bueno, es José Antonio Ochoa, diputado del Partido Acción Nacional y dirigente del Partido Acción Nacional, dirigente estatal. Diputado, buenos días. Don Carlos, buenos días. Luis Enrique, buenos días. Buenos días. Y también se encuentra con nosotros el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, quien pues ha tenido un papel bastante importante en el partido, en el Congreso, incluso aspirante a la dirección de lo mismo que José Antonio Ochoa, a las direcciones correspondientes de sus partidos. Luis Enrique Benítez para el Partido Revolucionario Institucional. Buenos días, Carlos. Enrique, gracias por la invitación, José Antonio. Buenos días. Buenos días. Pues invitamos a los 2 diputados porque, bueno, pues se acaba de definir prácticamente lo que será en términos económicos el quehacer del Estado en términos de haber repartido el presupuesto. Hubo por ahí algunas situaciones que cambiaron el presupuesto inicial que envió el Ejecutivo Estatal y pues es importante saber en qué y por qué se llevaron a cabo estos cambios, qué fue lo que se priorizó, porque hay 2 rubros fundamentales a los que puede motivar los cambios, uno que pueda ser de carácter político y otro que pueda ser de carácter social. Derivado de ahí, bueno, es importante saber qué fue, cómo se distribuyó el presupuesto, que incluso se votó por unanimidad. ¿Cuáles fueron las circunstancias mediante las cuales se hicieron los cambios en el presupuesto estatal? ¿Qué criterios se utilizaron? Bueno, pues nosotros, los diputados del PRI, el diputado del Partido Verde Ecologista de México, la diputada del Partido Nueva Alianza y el diputado del Partido del Trabajo, hicimos un bloque de 15 diputados. Comenzamos a revisar la iniciativa que envió el titular del Poder Ejecutivo del Estado al Congreso y quisimos aprovechar esta oportunidad única, Carlos, que es algo histórico. Normalmente los paquetes económicos, llámese ley de ingresos, ley de egresos, que llegaban siempre al Congreso enviados por el gobernador, se procesaban sin una discusión, sin un análisis profundo, porque prácticamente el Congreso de Durango, toda su historia había sido de mayoría del mismo partido que el del gobernador, de tal manera de que salía en automático. Pues no le iba a negar en la bancada del PRI a un gobernador del PRI su proyecto. A veces se hacían algunos cambios menores. Hoy que la circunstancia y la geopolítica y la realidad estatal es diferente, porque hoy el Ejecutivo es de un partido o de un bloque o alianza de partidos, PAN-PRD, y la mayoría del Congreso la tenemos los diputados del PRI con los otros partidos que te señalaba, pues realmente hay un equilibrio y un contrapeso, y hoy quisimos, por esta ocasión, aprovechar esta mayoría para hacerle modificaciones y cambios sin alterar lo fundamental, entendiendo que el presupuesto de Durango, hablando de la ley de egresos, está muy etiquetado y tiene poco margen de maniobra para poder moverle o quitarle. Durango es un estado que tiene poco recurso. De los 30,000 millones de pesos que se considera se van a gastar para el año que viene, de esos 30,000 millones, 17,000 millones son prácticamente federales y están ya con destino. Esos no los puedes tocar ni mover. Te quedan 13,000 millones. De esos 13,000 millones, también una cantidad mayor a la mitad son servicios personales, es decir, sueldos de todo el personal y de toda la gente que trabaja en el gobierno, incluidos maestros. Entonces realmente te queda un margen estrecho de algunos 3-4 mil millones de pesos con los que puedes jugar, pero hay también compromisos ineludibles que no puedes dejar de plasmar en el documento. Entonces nosotros quisimos aún así hacer un esfuerzo. Nos reunimos varias veces con el secretario de Finanzas y de Administración e hicimos un planteamiento por el orden de 1,044 millones de pesos para hacer reasignaciones, es decir, quitarle aquí, quitarle acá a rubros que considerábamos no eran tan prioritarios, o organismos autónomos o algunas dependencias que traían desde nuestro punto de vista mucho, para poder juntar recursos y bolsas para destinarlo a 3 cosas fundamentalmente. Primero, y debo decirlo,
al fortalecimiento y la modernización del Poder Legislativo, sin que ello implique aumentarnos los legisladores el salario, pero sí tener mejores herramientas, asesores y equipo para trabajar, porque nos hemos quedado rezagados con el paso de los años. Es un Congreso pobre. Segundo, para programas sociales, salud, educación, apoyo al campo, adultos mayores, indígenas, jóvenes, migrantes, una serie de programas que si quieres los podemos también enumerar. Y tercero, para fortalecer algunos organismos, institutos y dependencias que tienen que nacer, que no existen hoy y que necesitan presupuesto. Por ejemplo, el Instituto de Protección al Migrante y sus familias que se acaba de crear, por ejemplo, la Procuraduría Estatal de Atención al Medio Ambiente, por ejemplo, el Instituto del Adulto Mayor, por ejemplo, la nueva Secretaría de Desarrollo Regional para la Laguna, que también fue un compromiso además de campaña del hoy gobernador, y para el Sistema Local Anticorrupción, que no venía considerado en la iniciativa del Ejecutivo y que requiere un dinero para el Comité Ciudadano que participará y para el fiscal o la fiscalía que va a operar. Entonces, todas estas readecuaciones y reasignaciones al final fueron por el orden de 530 millones, que fue lo que pudimos en un acuerdo, en un estire, en una floja, con los diputados del PAN, con el gobierno, poder transitar para salir todos juntos de acuerdo, en unanimidad, por consenso, y tener hoy ley de egresos y presupuesto para 2017. Antes de preguntarle al diputado Ochoa, usted comenta de que antes llegaba la propuesta del Poder Ejecutivo sin discusión. Prácticamente. Y se aprobaba. Prácticamente. ¿Usted fue diputado local? Sí, la vez pasada. ¿Usted lo tomaba así sin discusión y no aprobaba? Pues? No, porque en esa ocasión que fui, le pudimos también, el diputado Ochoa fue también diputado en esa legislatura, y le pudimos hacer cambios y mover muy poquito. Bueno, pero usted comenta lo hice. Que así, te voy a decir, sí lo hice. Okay. Te voy a decir incluso por qué, porque en aquel tiempo presenté un proyecto alterno de presupuesto, como lo hice esta vez también. Y en esa ocasión mi bancada, mis compañeros de partido no le quisieron mover mucho. Algo logré, muy poquito. Me acuerdo que eran creo que 30 y tantos millones que pudimos ahí acomodar y mover. Pero pues 30 y tantos millones no era nada. Hoy son 530 millones de reasignaciones. ¿Por qué? Porque hoy hay una bancada diferente al partido que gobierna y porque hoy hubo voluntad, hay que decirlo también, del secretario de Finanzas y el gobernador de poderle meter mano. En aquel tiempo también lo hice, pero yo no tenía por mi sola presencia la mayoría de mi bancada. Pero era la costumbre. Pero lo hice. Bien. La línea es que no hay línea, ha dicho el gobernador, el secretario de gobierno. ¿Obraron en entera libertad usted, diputado de Acción Nacional del mismo partido del señor gobernador? Sí, totalmente convencidos de que era un presupuesto, como lo dice el diputado Benítez, el 95% del presupuesto está comprometido. Somos un estado que depende esencialmente de las participaciones y aportaciones federales, y solamente un 5, un 8, hasta un 8% de ingresos propios. Entonces es un presupuesto realmente que hay poco margen de maniobra, pero convencidos de que era un presupuesto, a mí en lo particular, que llenaba las expectativas de la situación económica en la que estamos, en el cual se está planteando un déficit, hay que decirlo, un déficit en el cual podemos llegar a utilizar o no, siempre y cuando, porque los ingresos son alrededor de 29,000 millones de pesos en números redondos y los egresos son 30,300 millones de pesos. Es por eso que aquí es establecer un proyecto, un plan a largo plazo, en el cual al final del sexenio del doctor José Rosas Aispuro tengamos un superávit de 400, 500 millones de pesos. Es decir, estabilizar las finanzas públicas en beneficio de las familias duranguenses. Yo creo que ahora, con el tema de que acabamos de aprobar la ley de disciplina financiera, nos obliga precisamente a tener gastos controlados, un presupuesto austero,
un plan austero, pero además eficientar y darle destino a acciones como salud, como educación, el tema de infraestructura, que es muy importante, nuevos organismos, el Sistema Estatal Anticorrupción, que es una bandera también del gobierno y del Partido Acción Nacional. Recién iniciamos la legislatura, se presentó esta iniciativa, esta ley que ya es un proyecto ya en la Constitución. Habrá que ver las reformas, las leyes reglamentarias, el Instituto de Atención y Protección al Migrante y su familia, que también fue una iniciativa del Partido Acción Nacional, pero que también hallamos eco, y hay que decirlo, en el Partido de Revolución Institucional, donde se trabajó desde la comisión en mucho consenso, comunión con el presidente, el diputado Eber Mejorado. Y bueno, son instrumentos que le vamos dando forma a un Durango nuevo, diferente, pero sí dejar mucho hincapié de que no hubo líneas, sino que se nos explicó las bondades del presupuesto, qué es lo que iba a ser prioritario, los gastos suministros y los servicios generales. Se presenta una disminución importante de hasta 100 millones de pesos. Esto hay que decirlo, el gobierno se está apretando el cinturón, y lo que es el proyecto a largo plazo, que nos va a dar en los términos de 6 años estabilidad financiera, precisamente para abandonar ese círculo vicioso y meterlo en un círculo virtuoso. Hay que decirlo, todas las fuerzas políticas, la ciudadanía, estamos en esa tesitura, y yo creo que demostramos en el Congreso madurez, disposición de otorgarle a los duranguenses un presupuesto acorde a las necesidades, un presupuesto con visión de futuro, y lo digo así, con visión de futuro, puesto que el déficit se va a ir disminuyendo de manera gradual hasta llegar a un superávit a partir del 4º año, 5º año, 6º año, si las condiciones económicas, por supuesto, así lo ameritan, pero ese es el proyecto que se tiene de parte del gobernador. Mucha austeridad, mucho gasto social, pero sobre todo estabilidad y saneamiento financiero. En la actitud del Ejecutivo Estatal, atípica en términos históricos, de no irrumpir el proceso de discusión del proceso de la aprobación del proyecto. Bueno, en un primer momento hay que decirlo, en un primer momento no hubo así como que el deseo de que se le moviera el presupuesto, no lo expresó a los priistas el propio secretario de Finanzas y de Administración. Nos reunimos con él primero para la comparecencia que hubo en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, y posteriormente, hasta en 2 ocasiones, ya los diputados del PRI que le pedimos verlo. De entrada, el gobernador Aispuro deseaba que no se le moviera, que no se le Lo cual es normal. Lo cual es normal de todo gobernador y de todo ejecutivo que presenta un proyecto. Pero cuando le explicamos que nosotros mismos le estábamos dando luz de por dónde podía haber los recortes o las disminuciones de algunas partes que sirvieran para crear estas bolsas que aprobamos, estos fondos, empezó a haber receptividad y empezamos a transitar. También enterado el gobernador de que al final pues éramos una mayoría que podíamos hacerlo, pero que no queríamos hacerlo sin acuerdo con ellos, con el gobierno, con la Secretaría de Finanzas. Lo quisimos hacer de una manera acordada. Para lo más sencillo hubiera sido nosotros moverlo, pero no era tan responsable, porque quienes tienen a su cargo las finanzas y saben dónde se puede mover, dónde no, dónde está etiquetado, dónde no está etiquetado, pues son los propios financieros. Entonces lo quisimos hacer con ellos, y fue comenzándose un proceso que alargó unos días la discusión, y nos fuimos hasta la fecha límite, que fue 15 de diciembre, pero pudimos transitar. No, y sobre todo considerando que el escenario del 2017 a nivel nacional, inclusive internacional, va a ser un año complicado, es por eso que este presupuesto viene a darle mucha certidumbre al Estado, y lo digo con toda
honestidad. El próximo año 2017 sí va a haber un problema. La volatilidad del peso frente al dólar es preocupante. Todas las cuestiones de la cerrazón de las grandes potencias a su mercado interno están regresando nuevamente. Ese expansionismo se está acabando. La globalización parece ser que se le está dando un golpe mortal a través de la actitud del hoy presidente electo Donald Trump y el Brexit que pasó en Inglaterra. Bueno, es que los nuevos mecanismos que están utilizando las potencias pues es cerrarse y fortalecer su mercado interno, y esto va a implicar precisamente un escenario difícil para el país y para Durango, por supuesto, siendo dependiente, repito, el 95% del presupuesto de participaciones y aportaciones federales. Por eso que sí tenemos que recalcar que es en responsabilidad tanto legislativo como ejecutivo que actuamos de manera acorde a este entorno financiero internacional y posible nacional, y que, bueno, con esto tratemos de darle rumbo al 2017 y enfrentarlo de la mejor manera. Que por cierto, sobre lo que comenta el diputado Ochoa, justamente por eso el presupuesto que se aprobó hoy trae una cantidad mayor destinada al servicio de la deuda. De 450, 500 millones que venía teniendo estos últimos años, este mismo año 2016, ahora se etiquetaron más de 700 millones. Ese dato brincaba luego cuando lo veíamos los diputados del PRI, y cuando preguntamos, el secretario nos explicó y nos dijo, es que de acuerdo a lo que los expertos advierten para 2017, algunas tasas y algunos TIEs se pueden mover en función de lo de la deuda, y nosotros queremos ser previsores. A lo mejor gastamos 500, pero igual se nos va a ir más arriba y hay que tener ahí un respaldo, por eso se fue a 700. Bien. Entonces es parte de lo que estuvimos viendo y analizando así con bisturí en el presupuesto. Bien, hay una situación importante que se deriva de la situación mundial, que ya tocaba el diputado Ochoa. En Estados Unidos el presidente electo Donald Trump pues está aplicando una política muy agresiva contra los mexicanos en Estados Unidos. La situación mundial en términos de la casi guerra que está entre Rusia y Estados Unidos, incluyendo allí a China ya en apoyo a la Unión Soviética, a Rusia. Entonces realmente se está viviendo situaciones difíciles, la devaluación del peso, una devaluación real que sin duda alguna con el movimiento del costo del petróleo se va a agravar más, los recortes federales a todos los estados en esta situación, bajo esta situación que vive el país, y con los migrantes, los mexicanos que regresan de Estados Unidos expulsados por Donald Trump con su famoso muro, se va a presentar una situación difícil que requiere la atención. Yo no sé si lo hayan contemplado, de los mexicanos que regresan de Estados Unidos expulsados, familias enteras. Se ha hablado ahí de fondos de 6,5 millones para estarnos apoyando, y no tengo la menor duda de que son alicientes temporales. ¿Se ha contemplado algún proyecto realmente que dé solución a este tipo de problema? Porque el asunto no es darle dinero a la gente solamente, sino qué empleo se le va a dar, qué alternativas va a tener el gobierno del Estado para ofrecer realmente fuentes de empleo, que es el reto. ¿En qué es rico, por ejemplo, Durango? En madera, ganadería, de tal manera de que se pueda reimpulsar ahí de manera importante para cobijar a toda esta gente. Sí. Don Carlos, ha tocado un tema esencial. Yo creo que la palabra es responsabilidad. Tenemos que empezar en Durango a ser responsables y asumir con nuestros propios recursos, como usted dice, nuestras potencialidades, recursos humanos y naturales, empezar a hacer un futuro mejor para los duranguenses. Yo creo que estar dependiendo de la federación o de esta
o de esta migración, por ejemplo, que decirlo por sí propio es importantísimo, cerca de $500 millones hasta a lo que llevamos del año, es lo que han enviado de remesas los migrantes duranguenses. Yo creo que esto es lo que nos obliga precisamente a cambiar esa visión y empezar a potencializar nuestras propias fortalezas y no estar dependiendo ya de otras circunstancias, ya llámese nacionales o internacionales. Pero en lo que usted dice de lo de Donald Trump, hasta yo quiero de alguna manera entender lo que está pasando en Estados Unidos. Simple y sencillamente no tienen los empleos que tenían antes. Esta es una realidad. Es por eso que el presidente electo, repito, va a fortalecer su mercado interno, va a recuperar de que esas empresas que invertían en diversas partes del mundo lo inviertan en Estados Unidos para recuperar el poder adquisitivo, que a final de cuentas fue el voto que hizo ganar a Donald Trump, los anglosajones mayores que estaban totalmente desempleados. Esa es la realidad de lo que pasó en Estados Unidos. Pero más que nada es nosotros qué podemos hacer, cómo sí construimos un Durango con un futuro promisorio y con propias fortalezas y potencialidades. Es un ejemplo el Instituto de Atención y Protección al Migrante y su familia, que efectivamente se le está dando una respuesta, no solamente tener una oficina y ponerle un membrete para poder cubrir de alguna manera, de manera inercial, esa demanda de los migrantes duranguenses, sino que ahora se espera potencializar en el plan cultural, social, pero sobre todo económico. Que esos $500 millones de remesas se potencialicen en productividad, en proyectos productivos. Y aquí tengo que ver en las reasignaciones se destinan $40 millones al tema del 3x1, migrantes 3x1, que es precisamente con esa tesitura de darle potencializar y que se hagan proyectos productivos que vengan a beneficiar a los migrantes, pero por supuesto hacer mano de obra bien pagada, empleos aquí en el estado de Durango. A ver, lo interesante, va a haber un instituto que va a tener un presupuesto, pero se crea una bolsa, se crea un fondo especial de $20 millones, un fondo de apoyo a migrantes. Y aparte, $40 millones en el programa 3x1. ¿De quién es esa bolsa? ¿Quién lo establece? La bolsa es estatal. Esos $20 millones van a ser para que cuando vayan siendo deportados, cuando menos haya algo con que de momento a su llegada se les pueda apoyar momentáneamente. ¿Qué tendrá que pasar? Que a toda esa gente que sea expulsada y que regrese al Estado, el gobierno les dé, a través de los programas institucionales que ya existen, alguna opción de empleo o alguna opción de trabajo. Porque si no, ¿qué vas a hacer con toda esa gente? Claro. Este fondo es para momentáneamente al llegar, pues quizá a lo mejor instalarlos en algún albergue si no tienen alguna casa, darles de comer, apoyarlos, pero es lo mínimo. Hay que buscar que entren en empleo temporal, que entren en opciones productivas, que se les pueda apoyar con un crédito para que pongan un negocio, que tengan alternativas los duranguenses que sean deportados, porque si no van a venir y van a ser un problema para la sociedad y van ellos mismos a tener la dificultad de ver cómo sortean su sobrevivencia. Tenían muchos años fuera, tan desconectados de la vida real de Durango. Ahora, tienen familia, también la familia de aquí de Durango, la mayoría son familiares que se fueron, tendrán que regresar con sus familias y habrá que ver a esas familias cómo se les fortalece. Si ya tienen algún apoyo institucional, pues incrementarlo para los que regresaron o ya vinieron otra vez a hacer más grande la familia. Pero sí hay un fondo de $20 millones que es poquito, es pequeño, pero es para cuando lleguen no tener las manos cruzadas o estar atados de manos, que de ahí se les pueda empezar cuando menos a atender en lo que se les acomoda, se les busca un empleo, se les ayuda. El gobierno federal destinó, para que tengamos una idea, $300 millones. El gobierno federal para el país. Nosotros en Durango son 20, pues es una proporción hasta cierto punto normal. Y el instituto tendrá su presupuesto
parte de lo que ya era hoy la Dirección de Asuntos Internacionales, pero ahora con un enfoque mucho más en dos vías: promover a Durango internacional y comercialmente, y por otro lado tener una relación y una comunicación más cercana con los migrantes. Entonces yo creo que son las estrategias y los instrumentos que el legislativo puede hacer. Ahora dependerá del Ejecutivo buscar dentro de sus programas asistenciales y de desarrollo social qué más se les puede ofrecer. Ahora, aquí yo creo en este tema, si me permite, don Carlos, abundar, yo creo que tenemos que hacer una revisión. Ojalá lo pudiéramos hacer en este año. Ya lo veo complicado porque las reglas de operación a nivel federal están ya prácticamente ya establecidas para el 2017. Pero, por ejemplo, en el proyecto del 1x1, de programas 1x1 de inversión, se establece hasta montos muy pequeños, realmente menos de $1 millón. Yo creo que ahí tenemos que incidir como Estado para que la Federación abra un poquito más, para que la inversión de los migrantes para hacer proyectos productivos sea mayor y podamos hacer pues negocios mucho más prósperos. Hay que decirlo y hay que dejarlo muy en claro. La realidad del migrante duranguense es diferente. Ya estamos hablando de una tercera, cuarta generación de duranguenses que son profesionistas, que ya fueron a universidades, que tienen negocios. Sus padres empezaron a trabajar en el campo o en trabajos que realmente, y hay que decirlo, los anglosajones ni los de afroamericanos hacían. Eran los mexicanos los que hacían esos trabajos. Bien. Y ahora pues ya muchos ya tienen empresas, tienen pues una economía fuerte. Pero quizá no son esos los que se van a deportar. No, esos pero que vengan, pero hay que jalarlos y a que inviertan aquí en Durango. Dejamos el tema abierto, vamos a una señal de identificación y regresamos en un momento. Continuamos con el tema de los migrantes, los mexicanos que van a ser repatriados, voluntaria o involuntariamente. Pues involuntariamente, sin duda. Estamos comentando ahorita fuera de cámara la situación que prevalece realmente en el Estado respecto a esta situación. Comentaba yo antes del corte la necesidad de generar realmente trabajos. Yo creo que debe de haber un programa empresarial, un programa realmente empresarial de los forestales, de los ganaderos, tratar incluso de sacar los mineros, que ha tenido un impulso importante para repotenciar toda esta situación, para darles trabajo a toda esta gente, pero realmente de una manera consistente, una manera que realmente pueda ser una opción de vida para toda la población que viene de allá, y pues generar fuentes de empleo sólidas, consolidadas, y sobre todo que sirvan para desarrollo del Estado. O sea, cuando se tiene la oferta de trabajo y no saberla aprovechar, que los empresarios no tengan la forma de generar empleo, es una situación que debe de intervenir sin duda el gobierno del Estado, los diputados ahí, para potenciar desde abajo, desde la estructura económica, el empleo, y no dándole recursos, que no está sin duda de más. O sea, no lo pongo en discusión, pero sí debe de haber algo más de fondos, en cuanto al apoyo, porque no va a ser a través de apoyos económicos necesario ni suficiente. No va a ser suficiente, nunca va a ser suficiente para toda la gente que llega. ¿Cuánta gente se espera que se vaya a repatriar? Bueno, pues ustedes están en la comisión, ¿verdad? Para Durango no hay en la comisión de atención a una migrantes. cantidad específica, pero pues se habla de que el gobierno de Estados Unidos, como lo hizo Obama, se habla de 3 millones de... Pero aquí Durango... No hay una cifra prevista o estimada, que yo creo que ahora la nueva directora del Instituto de Atención al Migrante y su familia, que fue nombrada, debiera de comenzar a tener, con base en el historial de las deportaciones que ha habido en los años anteriores, poder tener un estimado a la alza para saber en dónde estamos parados, cuánto podría estimarse en el peor de los casos, para tener, como dices tú, un andamiaje de programas, apoyos, empresarios, gobierno, listos, porque me parece, desde mi punto de vista, que en México, no digo en Durango, en México no estamos preparados para recibir
a los deportados. No estamos preparados suficientemente y no tenemos idea de lo que puede implicar, porque es un problema social. Si vienen y no les das alternativas, se convierte en un problema social para el Estado. Entonces yo creo que es un buen momento y yo creo que a través de la comisión podemos, diputado Ochoa, pedirle a la presidenta una reunión, a la directora, del instituto una reunión y empezar a tener una idea de por dónde pudiera ser la cifra y reunión con los empresarios pudiera haber, y que a instancias de la propia dirección del instituto se hiciera una reunión con líderes empresariales para decir, si vienen a ver de Santiago, de Tepehuanes, de aquí, de allá, ¿qué oferta puede haber para esa gente? ¿Qué empleos o qué mineros, forestales? Yo creo que vale la pena. No, y vale la pena. Estamos hablando de 1.200.000 duranguenses migrantes en Estados Unidos. Es casi otro Durango. Es otro estado allá. En Estados Unidos. Que se vengan 200.000 en un caso así extremo. Pues imagínate, en vez de tener aquí ya 1.600.000 habitantes, tendríamos 1.800.000. ¿Y dónde los vas a colocar? Hay que abrirles espacios para las escuelas a esos niños que vengan, hay que darles trabajo a los padres de familia, hay que ocupar a esa gente. Entonces sí es un tema que el país no está preparado, el país, pero bueno, nosotros hay que hacer en lo local el esfuerzo de lo que creamos que podemos, pensando en lo peor, ¿verdad? Sobre todo tomando en consideración que es gente que viene de Estados Unidos que sabe trabajar. Sí, sabe trabajar y tiene oficios, ha desempeñado oficios importantes de trabajo especializado. Es mano de obra calificada. Así es mano de obra calificada. Las personas catalogadas como los Dreamers, aquellos indocumentados que están estudiando y están en universidades, son gente, como ustedes dicen, preparados, gente que tenemos que brindarle la oportunidad y que tenemos que hacerlo. Yo creo que ahí es una nueva visión que tenemos que potenciar esta mano de obra calificada, pero también su economía. Repito, yo creo que eso es un campo de muchas oportunidades. Yo creo que la comisión en el Congreso debe de citar a los empresarios. El Estado se ha quejado, y con toda la razón, desde hace mucho tiempo, de que le falta valor agregado a las mercancías. Totalmente. Esta es una oportunidad, si se sabe. Lo ha dicho el gobernador Aispuro varias veces. Claro. Hace unos días lo acabo de volver a escuchar decir lo que necesitamos, aprovechar los recursos naturales del Estado de una mejor manera. Y darle valor agregado, y esta es una oportunidad excelente para que haya una reacción, pero necesitan ser convocados de manera adecuada la iniciativa privada y todos los sectores productivos, todos los sectores públicos y productivos. Así es, para que realmente, porque esto estamos hablando ya de 2 meses, no estamos hablando de... En febrero empezará esto. Así es. Somos un estado yo no veo actividad. Se han explotado primario, la economía es primaria, se han explotado los recursos naturales desde siglos anteriores. Ahora tenemos que darle precisamente un valor agregado. Y algo que el gobernador ha sido muy enfático en su plan estatal de desarrollo es la ciencia y la tecnología. Esas las nuevas tecnologías tenemos que potenciarlo. Es por eso que tenemos que trabajar en carreras ya de actualidad, mecatrónica, robotrónica. Bueno, hay muchas ya. Ahí tendremos que jalar muchos recursos federales, porque hay que decirlo también, diputado Ochoa, en el presupuesto no se etiquetó mayor incremento para ciencia y tecnología. No. Quedó lo del mismo 2016, es inercial, ahí no hubo un incremento. Siendo un rubro importante, tendremos que buscar fondos federales, tendremos que buscar, mira, el otro día me decían que se necesitaba $1,000,000 en una de las politécnicas o tecnológicas, no recuerdo en cuál universidad, en la Politécnica, en la Unipoli, para crear una nueva carrera, pero que implicaba $1,000,000 el costo de meter esa nueva carrera, pero no es nada, hay que hacerlo. Y quedamos con el secretario de Finanzas, porque lo planteó incluso el diputado Silerio, y entonces quedamos de buscar algún reacomodo o alguna reasignación sobre la marcha, que hagamos algún cambio o movimiento, porque vale la pena. Es una carrera, no recuerdo el nombre, pero es una carrera que tiene que ver justo con esto de las nuevas tecnologías. Pues yo creo que el Congreso tiene mucho trabajo. Yo creo que diría la gente, déjense ahorita, me hago eco de la gente,
Déjense ahorita que... Sí, pues de atender otro tipo de situaciones. Mira, estamos muy cordiales aquí platicando, estamos muy de acuerdo. No, sí es lo malo, pero ahí viene la gente de Estados Unidos. Hay que trabajar. Hay que poner atención, sin duda. Aquí con nosotros nos llega a través del WhatsApp de Denuncia Ciudadana la urgente petición en el sentido de qué se va a hacer los diputados para atender este rubro. Tenemos que entrar todos, también los presidentes municipales, lo digo, tendrán también. No, sin duda, pero ellos están más limitados económicamente. Pero tendrán también que hacer su esfuerzo, aunque sea chiquito, a la medida de su capacidad, para que entre todos. No, sin duda. Pero sí es una asignación, es una responsabilidad, gran responsabilidad que tienen los diputados ahorita. No, yo un campo de oportunidad, yo quiero ser muy enfático. Perdón. La verdad es un campo Habría que pedirle al Ejecutivo Federal que haya una modificación de los acuerdos y convenios de desarrollo económico que hay asignados entre México y Estados Unidos, mediante los cuales hay una prohibición, hay un acuerdo de que México no puede industrializar, no puede manejar el metal. Si ustedes se fijan, no hay ni siquiera una sola aguja que se produzca en México. Todo viene de Estados Unidos. ¿Fue de las salvaguardas y de los acuerdos todavía del TLC? No, anteriores todavía. Hay acuerdos de que México no produzca materia prima, con la materia prima del acero, México no produce ningún artículo comercial. Eso es una oportunidad también para que pueda haber una petición ahí del Congreso del Estado. Al Congreso de la Unión. Al Congreso de la Unión para modificar los acuerdos. El Senado, al final de cuentas, puede intervenir sin duda como responsable junto con el presidente de la política internacional. Así es. Entonces, son varias situaciones que van a permitir, que deben permitir, bueno, están cerrando este paso, pero tenemos esta otra alternativa. Vamos a fabricar, vamos a hacer otro tipo de mercancías. Fíjate que yo creo materia prima. Aquí Durango está el Cerro del Mercado. Digo lo que queda, ¿Y qué se hace? Pues, no, yo creo que regalándolo. El Estado le ha faltado descubrir su vocación empresarial. Sí, pero muchos estados, por ejemplo. Yo creo que ahí va, ¿no? Entre lo de turismo, pero priorizar y crear todo desde las escuelas, carreras, toda esa sinergia para potenciar. Por ejemplo, Monterrey, Nuevo León, Monterrey es la industria de la transformación, metalúrgica, etcétera. Jalisco es ahora sí que las computadoras. Puebla, Guanajuato, automotriz y Puebla. Nosotros tenemos que descubrir esa vocación. ¿Del programa o del gobierno? O de hacer las cosas. El tiempo. Oye, no, a ver, yo creo que necesitamos hacer enojar al diputado Benítez. Una armadora de autos en Durango. Sí, no, pero eso es. Espérame, pero hay que trabajar en ese proyecto, hay que insistir, necesitamos una armadora de autos y necesitamos detonar más minería, bosque, ganadería. Y tercero, necesitamos potenciar el turismo cultural y hacer que Durango se venda mejor en el país y en el mundo. Tenemos que industrializar también el metal. La agroindustria es muy importante, tenemos que meter ahí. Diputado Benítez. No me vas a hacer enojar. Yo no, al contrario. A ver. Hay una situación, pues que algunos lo juzgan de grave, otros hay varias evaluaciones ahí en torno a su relación con el secretario de Finanzas del municipio. Es director. Secretario. ¿Qué es lo que pasa ahí? Es mucho para él. Director. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Por qué esa situación tan ríspida? A ver, yo creo que el director de finanzas del municipio se ha tomado personal un asunto institucional. Yo no le he faltado a él en lo personal al respeto. Él sí me ha faltado en lo personal a mí al respeto. Yo lo único que señalé es que él era una persona de fuera, un sonorense que viene, que no conoce la realidad de Durango y que recomendó al presidente municipal en la ley de ingresos incrementar casi todos los derechos y aprovechamientos, particularmente las infracciones de tránsito, y que creó nuevas conductas
que puedan haber sido merecedoras de sanciones, y que Durango no está como economía, ni el momento, ni la sociedad en la posibilidad de cubrir, por muy buenas que sean las conductas que buscan ellos inhibir, no está para pagar esas cantidades que señalaban. Y que también le estaban quitando el subsidio a los establecimientos, se lo estaban disminuyendo a los establecimientos que venden bebidas embriagantes. No porque yo esté de acuerdo en que vendan bebidas embriagantes, pero esa es una actividad comercial que existe, no podemos negarla. Y que lo que pasaría es que muchos de esos negocios pequeños, esos changarritos, misceláneas que venden cerveza o alcohol, pudieran quebrar o pudieran ya no comprar a los establecidos, sino al mercado negro, al clandestinaje, y que eso era peor porque ahí hasta la bebida adulterada había el riesgo de que se introdujera en detrimento de los consumidores. Estos fueron los argumentos que yo hice valer y por los que empecé a trabajar en el Congreso, y dije, no va a pasar como la está proponiendo el presidente municipal, y encontré eco no solo en la bancada del PRI, sino en la propia bancada del PAN y del PRD, que también consideraron que eran incrementos no posibles en este momento. Entonces él se enojó por eso y comenzó a recomendarme que buscara a un oftalmólogo y a un psicólogo y a un asesor. Empezó a meterse conmigo en lo personal, innecesariamente. Me pudo haber respondido profesionalmente como debe de ser, en el nivel de un director frente a un legislador, y a lo mejor hasta hubiéramos podido hacer un debate, por ejemplo aquí en tu programa, pero debate de altura, de discutir los números, las cantidades, los impuestos, los aprovechamientos. Él se metió conmigo en lo personal porque lo veo desesperado, lo veo enojado, lo veo ya también atribulado, ha sido objeto de muchas críticas, su nombramiento es ilegal, ya el Congreso dio vista al Ministerio Público, el Ministerio Público va a investigar, la próxima semana se van a presentar algunas denuncias penales en la Fiscalía. Y, a ver, ocupar un cargo público cuando no cumples con los requisitos es un delito que está en el Código Penal y que el presidente municipal no ha querido entender. 2 veces el Congreso, a través de la Comisión de Responsabilidad, le pidió que avalara y fundamentara el nombramiento y no lo hizo. Entonces no nos queda más que proceder, pero no es nada personal. Sí, diputado. Bueno, respecto a esto, ¿tiene alguna opinión? Bueno, yo difiero un poco claro que sí, debe de haber un debate de altura, eso se metió en lo claro. Personal. No debe de haber descalificaciones, eso también creo que no debe de ser así, debe de haber posturas profesionales, debe de haber posturas encontradas, sí, pero estamos viendo tiempos inéditos. Vamos a ver un gobernador que va a ir al Congreso a presentar su informe y va a aceptar debatir con los legisladores. Bien. Estamos pues en eso. Yo creo que el próximo año veremos cosas mejores donde haya consenso y que todos tengamos un mejor... De comprobarse de que no está apto jurídicamente el director de finanzas del municipio para desempeñar el cargo, estarían viciadas de nulidad todas las disposiciones que se hayan establecido en este periodo. Por supuesto. No serían en automático, pero quien se amparara, por supuesto, tendría la razón y ganaría. Multas y todo ese tipo de cosas. Bien. ¿Algo más que quieran agregar? Se nos concluyó el tiempo. Muchas gracias. Agradecer la oportunidad. No me hiciste enojar. Feliz Navidad a todos, un próspero año nuevo a todos los duranguenses, a usted, don Carlos, a el diputado Luis Enrique. Esperemos tener un año mejor, donde también los actores políticos actuemos con mucha responsabilidad, con mucha entereza. Tenemos grandes retos, grandes oportunidades que realizar, y este es el momento repito, de hacer un Durango exitoso, y muchas felicidades. Bien, desearte también a ti, a Ricardo Garza Limón y a todas sus familias lo mejor para esta Navidad y el próximo año. Agradecerte como siempre al Grupo Garza Limón la apertura y la disposición para platicar. Decirte que en el PRI los diputados seguiremos trabajando para que nos vaya a todos mejor como oposición responsable, y estaremos atentos a partir de 2017 de que estas leyes y estos presupuestos se ejerzan con honestidad y con transparencia. Bien, pues les agradecemos que nos hayan acompañado los diputados del PRI, PAN. Ojalá les vaya bien, no abordamos el punto, pero en la cuestión del proceso electoral para sus partidos. Yo voy a ser el próximo presidente del PRI. Estoy
estoy reuniendo los consensos y los acuerdos necesarios para lograrlo. ¿Y usted, diputado? Hay que esperar la convocatoria. Se le ve con timidez, ¿eh? Ahí ya se vio así, como que sí, No, como hay que esperar no, la ¿verdad? convocatoria, hay que esperar la convocatoria. Voy a empezar a recorrer el estado. Voy a ir a los 39 municipios, aprovechando que habrá un espacio de receso pronto, de acuerdo a las nuevas disposiciones que se aprobaron. Va a volver el receso, sí sabes, al Congreso, va a volver a haber comisión permanente como era antes. Eso nos va a permitir a los diputados estar más con la gente, porque luego el día a día de las sesiones te gana y ahí encerrados hacemos mucho, pero la gente no sabe lo que estamos haciendo. Hay que ir a decirle a la gente lo que estamos haciendo en su beneficio. E incluso la necesidad de desaparecer la gran comisión, ya se ha comentado eso. Bueno, ya se aprobó. Pues sí, pero en la vida real no se ha hecho. No, es que falta la reforma secundaria, la ley orgánica, pero ya en la Constitución se modificó, se llamará Junta de Gobierno y Coordinación Política. Bien, pues les agradecemos que nos hayan acompañado esta hora. Y que haya sido de provecho sobre todo y entender algunas situaciones que se presentan, sobre todo la cuestión de la preocupación que entiendo existe en el Poder Legislativo y que pueda reimpulsarse esta situación que urge, no permite ya que se demore la necesidad de presentar alternativas a toda la gente que viene de Estados Unidos. Les agradecemos que nos haya acompañado un servidor, Carlos Garza Limón, que tengan muy buen día.